Sí, profe, Bueno, se ve bien. bueno, la dificultad respiratoria en los recién nacidos es digamos, una entidad clínica común a muchas patologías, desde procesos infecciosos, malformaciones congénitas, etcétera, etcétera. Pero ahora nos vamos digamos, a limitar a 5 patologías muy comunes en neonatología que cursan con dificultad respiratoria. A ver si las puedo... No me responde la máquina. Voy a ver si puedo ponerla a conversar hoy día, que son 5 entidades como la enfermedad de membrana hialina o síndrome de distrés respiratorio, también es el sinónimo. La otra es la taquipnea transitoria, el síndrome de aspiración meconial, que se lo llama comúnmente SALAM o síndrome aspirativo de líquido amniótico meconial. Eso quiere decir la sigla. La displasia broncopulmonar, que es un proceso crónico, y la hipertensión pulmonar primaria, ¿sí? Bien, no sé cómo hacer para que no hable. Ahí está. Bueno, dentro de la enfermedad de membrana hialina, esta enfermedad es una insuficiencia respiratoria que se produce porque hay un déficit de surfactante. El surfactante es una sustancia tensioactiva que la producen dentro de los alvéolos los neumocitos tipo 2. Este surfactante sirve para que mantengamos, ¿no es cierto?, digamos, haga una disminución de la tensión superficial y mantenga los alvéolos distendidos y eviten el colapso alveolar. Este surfactante se va formando a medida que que el feto va desarrollándose, y en la última etapa del embarazo es a donde comienza, digamos, la mayor producción de surfactante, con el pulmón, digamos, a medida que se va madurando, va teniendo mayor cantidad de surfactante y la calidad de surfactante es la correcta. Esto produce, ¿no es cierto?, el déficit surfactante produce un colapso alveolar, ¿no es cierto?, con una disminución del volumen pulmonar. Esta patología es una patología típica del prematuro, del paciente que está inmaduro, que no ha logrado tener una producción de surfactante adecuada para evitar esta enfermedad. La incidencia de esta enfermedad es inversamente proporcional a la edad gestacional, ya que a mayor edad gestacional va a tener mayor producción de surfactante y por ende el paciente de término, excepto algunas excepciones como el hijo de madre diabética, no va a padecer de esta enfermedad. Se observa en el 60-80% de los pacientes menores de 28 semanas, o sea, en los pacientes prematuros extremos, en un 15-30% entre las 32 y las 36 semanas, y en un 5% los recién nacidos de término. Esos pacientes recién nacidos de término que pueden llegar a tener esta enfermedad son pacientes generalmente hijos de madre diabética, en donde la maduración pulmonar, tras de los trastornos hormonales y metabólicos maternos, no se ha producido en forma correcta. Bien, la fisiopatología, como dijimos, de esta enfermedad es el déficit agente tensioactivo.
al tener colapso alveolar por el déficit del agente tensioactivo, lo que vamos a tener es una imposibilidad de lograr la capacidad residual funcional adecuada para poder mantener los alvéolos abiertos. La capacidad residual funcional es muy importante para poder manejar una mecánica pulmonar adecuada sin tener que en cada expiración abrir o descolapsar nuevamente los alvéolos. Por ende, es sumamente importante que la capacidad residual funcional sea adecuada para disminuir el trabajo respiratorio. Si no tenemos este agente tensioactivo, va a haber una tendencia a la telectasia y, por supuesto, vamos a tener un aumento del espacio muerto. ¿Por qué vamos a tener el aumento del espacio muerto? ¿A qué le llamamos espacio muerto? El espacio muerto es aquel en donde no se produce la hematosis, ¿no es cierto? Ya sea por alteraciones vasculares o por alteraciones ventilatorias. En este caso, al tener colapso alveolar, los alvéolos que están mal ventilados, colapsados, van a ser espacio muerto, porque no van a tener hematosis. Ese desequilibrio produce cortocircuitos, o sea, la sangre que ingresa a perfundirse con oxígeno en el pulmón, a oxigenarse, pasa directamente a través de los alvéolos, de los capilares alveolares, con la misma deoxigenación con la cual ingresó. Entonces se producen cortocircuitos intrapulmonares, ¿no es cierto? Y además también hay, aumento de los cortocircuitos extrapulmonares como son el ductus y el foramen oval. Bueno, los alvéolos que están perfundidos pero no ventilados tienen hipoxia. Al tener hipoxia, mantiene además la vasoconstricción. No se olviden de que uno de los factores que produce vasodilatación a nivel de los capilares pulmonares para disminuir las presiones y para mejorar la perfusión pulmonar es el aumento de la presión de oxígeno en el momento que se inicia la respiración pulmonar. Esos alvéolos perfundidos y no ventilados van a mantenerse, con hipoxia. El bajo volumen corriente y el aumento del espacio muerto y la ventilación alveolar insuficiente van a producir una hipercapnia. O sea, comienza teniendo un proceso de hipoxia, luego se agrega la hipercapnia y todo este proceso de hipoxia e hipercapnia también origina mayor vasoconstricción, como les decía, acidosis metabólica. Y esta alteración con la triada hipoxia, hipercapnia, acidosis metabólica originan una alteración en la transición que debe ocurrir en forma normal de la respiración fetal a la neonatal. Por ende, persisten, ¿no es cierto?, abiertos el ductus y el foramen oval. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo que vamos a tener para esta patología? Principalmente, como les decía, la prematurez. También el sexo masculino es más propenso a sufrir este proceso. La presencia de hermanos que están previamente afectados, en realidad es la presencia de prematurez previa, o sea, una madre que ha tenido hijos prematuros previos, es muy probable que vuelva a tener hijos prematuros en el segundo embarazo y a su vez que sufran de esta patología. Todos los procesos que tengan que ver con alteraciones hemodinámicas maternas, ¿sí?, como la hipotensión, la hemorragia del tercer trimestre, la presencia de anomalías, dentro del trabajo de parto, el nacimiento por cesárea sin trabajo de parto. Y dentro del factor de riesgo más importante dentro de un paciente, de una madre que tiene amenaza de parto prematuro, es la no maduración pulmonar correcta con corticoides prenatales.
Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas, lo principal que ustedes tienen que observar en el paciente es que ni bien el paciente nace, lo que van a ver que está quejumbroso, que se queja al respirar, que se queja al expirar, que está taquipneico, que presenta retracciones intercostales, subcostales, que hay aleteo nasal, la presencia de cianosis, la hipotensión y las apneas son ya consecuencias, digamos, de todo este proceso en forma más prolongada. Bien. Como les decía, las dificultades respiratorias tienen bastantes diagnósticos diferenciales. Uno de los diagnósticos diferenciales más, que digamos que por ahí más difíciles de diferenciar es la sepsis precoz, porque cursa con un cuadro similar, con dificultad respiratoria, la neumonía intrauterina, principalmente la neumonía que provoca el estreptococo beta hemolítico, porque este patrón, digamos, radiológico de la neumonía intrauterina por estreptococo es similar radiológicamente y es muy difícil por ahí detectar si es una, digamos, una enfermedad de membrana hialina o una neumonía intrauterina como consecuencia de este germen. Para eso nos va a servir los antecedentes, ¿no es cierto?, los antecedentes maternos, y bueno, el hecho de que sea un prematuro nos nos puede llegar a orientar más hacia un déficit de surfactante. Las cardiopatías congénitas también suelen ser un diagnóstico diferencial, pero que cursan con otros aspectos hemodinámicos que nos ayudan al diagnóstico. La hipertensión pulmonar persistente en un primer momento puede llegar a confundirnos con una dificultad, síndrome de distrés respiratorio, pero particularmente la hipertensión pulmonar persistente es una patología más, digamos, del recién nacido de término o cercano al término, con respecto que a la dificultad, a diferencia, perdón, que la dificultad por enfermedad de membrana hialina es una entidad del prematuro. Los neumotórax espontáneos, las hernias diafragmáticas, que todas estas, los derrames pleurales y las malformaciones pulmonares, todas estas patologías, el diagnóstico diferencial se aclara con la radiología. Bien. Dentro del tratamiento para esta patología, lo primero que tenemos que saber es que lo primero que tenemos que dirigir el tratamiento es a mejorar el intercambio gaseoso. Evaluar bien la frecuencia cardíaca, la tensión arterial del paciente, los gases sanguíneos, la saturometría, todo lo que tenga que ver con el medio interno, hematocrito, glucemia. Cuidar, como siempre, en todo prematuro, la temperatura. Y bueno, en el tratamiento principal, hoy por hoy, no es directamente el surfactante, sino que se ha visto que hay una muy buena evolución de estos pacientes en los grados, en los primeros grados de enfermedad de membrana hialina, con la utilización, ¿no es cierto?, de presión de final de expiración, de PEP, o de ventilación no invasiva, en donde vamos a mejorar la capacidad residual funcional de ese paciente, vamos a mejorar, evitar el colapso alveolar, mejorando el trabajo respiratorio y dándole tiempo a esos alveolos a la producción de surfactante. Obviamente que esto es en una primera instancia y nos quedan, digamos, en las primeras 2 horas de vida, la evaluación del paciente para ver si el paciente realmente necesita o no la instilación, ¿no es cierto?, del tensioactivo intratraqueal. Bueno, acá ustedes van a ver, el diagnóstico se hace con la placa de tórax, principalmente, la gasometría que nos va a mostrar, ¿no es cierto?, la acidosis metabólica, la hipoxia, la hipercapnia. La ecografía principalmente va dirigida más que todo no al diagnóstico directo de la enfermedad de membrana hialina, sino al diagnóstico diferencial con otras patologías como las cardiopatías congénitas. Acá tenemos imágenes, ¿no es cierto?, que ustedes pueden ver dentro de las placas,
En la imagen de la izquierda es un pacientito que tiene una enfermedad de membrana hialina, ¿no es cierto?, donde van a ver la opacidad en vidrio esmerilado, que se llama. Van a ver que los pulmones son bastante pequeños, si no cuentan los espacios intercostales, van a notar que la cantidad de espacios intercostales es menor, que tienen 7 espacios intercostales, que ustedes van a ver que la silueta cardíaca cuesta diferenciarla de los pulmones, y a medida que el proceso es más grave, hay una, digamos, se difumina más la silueta cardíaca, y en las enfermedades de membrana hialina graves, prácticamente la silueta cardíaca no se puede visualizar. ¿Por qué? Porque está digamos, el vidrio esmerilado que genera la opacidad a nivel pulmonar, que no la podemos diferenciar. Esto habla de que el paciente tiene poco aire, ¿no es cierto?, a nivel pulmonar, porque los alvéolos están colapsados. Vamos a encontrar la presencia, que acá en las placas poco se ve, o sea, poco se distingue, la presencia de broncogramas aéreos, porque lo que vamos a ver principalmente es una gran cantidad de líquido a nivel parenquimatoso y escasa cantidad de aire. En la placa de la derecha, ustedes van a ver que ya se visualiza un poco más digamos, los pulmones, los espacios pulmonares. Van a ver que se han agrandado los volúmenes del pulmón, ustedes los ven más grandes, los espacios intercostales son mayores. Esa línea que ustedes pueden visualizar acá, que acá no la ven, es porque este paciente ya está intubado, este es el tubo endotraqueal. Y acá pueden ver la silueta cardíaca, si bien es cierto que todavía no está totalmente distinguida, diferenciada de los campos pulmonares están más claros, los pueden ver más claramente, ¿sí? Este paciente ya recibió una dosis de surfactante y hemos podido ver que se han expandido mucho más pulmones, los alvéolos se han podido distender y han salido del colapso. Esto es muy típico de los pacientes nuestros, neonatales. Bien, a ver, bueno, como les decía, el tratamiento principal de estos pacientes es la oxigenación como primera instancia a través de la ventilación mecánica, que hoy por hoy no ingresa directamente a un paciente, excepto raras excepciones, no ingresa directamente a la asistencia respiratoria mecánica, sino que tenemos las opciones no invasivas que nos ayudan a mejorar la capacidad residual funcional, como les decía, y evaluar en una segunda hora la colocación o no de surfactante. En las enfermedades de membrana hialina leves, grado 1, tienen muy buena evolución con estas medidas, y en algunos casos tenemos la necesidad de intubar y colocar el surfactante pulmonar. Y también ahora, en este momento, en estos últimos años, se está probando nuevas técnicas de aplicación del surfactante sin intubar al paciente, que se llaman técnicas no invasivas, como una que se llama LISA, que consiste en el paciente que está en ventilación no invasiva, instilar el surfactante a través de una sonda. Se instila el surfactante y se lo deja al paciente en CPAP o BNI, sin necesidad de intubarlo. Son nuevas técnicas que evitan, ¿no es cierto?, la intubación, evitan la asistencia respiratoria mecánica, que tanto daño le hace al pulmón, más aún en estos pulmones que son duros, de poca complacencia, y que le generan bastante barotrauma, ¿sí? Entonces, bueno, las opciones en pacientes muy graves, que a pesar de la ventilación mecánica no responden, o la instilación de surfactantes, es la ventilación de alta frecuencia, que también como objetivo tiene evitar la lesión pulmonar, ¿no es cierto?, mejorar el intercambio gaseoso y evitar la enfermedad pulmonar grave, crónica, como la displasia broncopulmonar. Bien, dentro de las complicaciones que tiene la enfermedad de membrana hialina, como les digo, es la displasia broncopulmonar, que enseguida vamos a hablar. También el cierre tardío del ductus es dentro de las más comunes,
que muchas veces estos pacientes, tras de esta mala adaptación a la vida extrauterina, y aparte por el hecho de ser prematuros, tienen un ductus permeable, que cuesta a veces el cierre de este ductus. Bueno, y este cierre tardío del ductus está como una complicación, ¿cierto?, más que todo de la prematurez y de la enfermedad de membrana hialina. Y también pueden haber trombosis, embolias, pero por la utilización de catéteres, ¿cierto?, como catéteres umbilicales que utilizamos muy a menudo en estos pacientes, y bueno, es una de las complicaciones que podemos ver. Bien. Más o menos, ¿tienen alguna duda de la patología de hialina? ¿Alguna pregunta antes que pasemos a otra entidad? Profe. Sí, diga. ¿Hay algún criterio, score, no sé, algo como con puntaje, digamos, en relación al síndrome de distrés respiratorio? Sí, el radiológico. Nosotros, según el grado digamos, de opacidad y digamos, o sea, de falta de claridad pulmonar, la vamos a clasificar en grado 1, 2 o 3. Sí. La grado 1, que vendría a ser un grado leve, que es la que generalmente anda muy bien con la BNI, es aquella que nosotros vamos a ver un vidrio esmerilado muy tenue, que podemos diferenciar muy bien la silueta cardíaca. La grado 2 es cuando ya hay una mayor bifuminación de la silueta cardíaca y prácticamente los límites están borrados, y la grado 3 es, digamos, una radioopacidad importante, en donde no podemos diferenciar el pulmón de la silueta cardíaca. Esos son los grados de enfermedad membrana hialina, son radiológicos. Bien, profe, gracias. Y clínicamente también, muchas veces lo que nosotros observamos, más que todo en la práctica, es que a pesar de tener por ahí patrones radiológicos no tan, digamos, no tan graves, por ahí radiológicamente con una clasificación grado 2, el paciente se comporta de una manera diferente y que por ahí requiere, según los gases en sangre y según la evaluación de la oximetría, lo mismo, una intubación y una colocación de surfactante en forma temprana. Por eso muchas veces el cuadro clínico es no tan solo observa la placa, sino la mecánica pulmonar, el estado clínico del paciente, el estado ácido-base. Digamos, es todo el proceso completo. ¿Alguna otra duda, chicos? Por mi parte no, profe. No sé de los chicos. Bueno, vamos a pasar a otra entidad que es bastante más tranquila, pero sí preocupante por ahí, que es un diagnóstico diferencial de varias patologías, que es la taquimia transitoria. De hecho, en este momento tenemos uno internado en neonatología con esta patología y que nos está costando de que arranque. La taquimia transitoria es una entidad benigna, por decirle así, se desarrolla en el recién nacido de término. Generalmente ese paciente nace por cesárea. La mayoría de las veces son pacientes que nacen por cesárea, que tienen una taquimia que a veces requiere una mínima cantidad de oxígeno y a veces quizás ni siquiera requiera de oxígeno, como nos pasa en este momento. Y vos vas a ver hallazgos radiológicos muy, digamos, sutiles, ¿no es cierto?, como un aumento por ahí de líquido, un aumento del edema, por ahí un poquito de una sisuritis podemos llegar a encontrar, pero no vamos a tener los hallazgos radiológicos típicos de ninguna de las otras patologías. En realidad es un patrón bastante normal a nivel radiológico, y esto se debe a que tiene una lenta reabsorción del líquido pulmonar. Como el líquido pulmonar tiene una reabsorción
durante el trabajo de parto, que comienza en el trabajo de parto, y prácticamente el paciente ya cuando nace, ya se ha desembarazado aproximadamente del 50% del líquido pulmonar, y el otro 50% lo termina de absorber al nacimiento. En el caso de los partos muy, muy rápidos o cesáreas, digamos, electivas, en donde el paciente no ha tenido trabajo de parto, se encuentra el paciente con el líquido pulmonar en su, digamos, en el 100% al nacimiento. Entonces, esa reabsorción lenta, demorada del líquido pulmonar genera en el paciente cierta taquipnea que tiene una recuperación rápida, no se va a comportar como las otras patologías, sino que en 24 horas puede mejorar, a veces en menos horas, y a veces puede llegar a tener hasta 48 horas de taquipnea al paciente, pero en el contexto clínico el paciente uno lo ve diferente. Es un paciente que se maneja diferente, no tiene acidosis metabólica, no tiene hipoxemia, no tiene hipercapnia, ¿sí? Sus estudios de laboratorio son normales en la mayoría de los casos, y las concentraciones de oxígeno, como les digo, son mínimas o innecesarias. Esta taquipnea es muy común encontrarla, en la mayoría de los casos en 4 o 6 horas se resuelve, pero a veces nos hace que los tengamos que internar a los pacientes para ser observados, y nos vamos a quedar con este diagnóstico de taquipnea transitoria una vez que nosotros hayamos descartado todos los otros procesos. No por verlo al paciente más o menos en buen estado general y taquipneico vamos a decir que es una taquipnea transitoria. Deberemos hacer los estudios correspondientes para diagnosticar, diferenciar, ¿no es cierto?, de otras patologías. A ver, bueno, esta no es tan santa como la otra. La aspiración de líquido amniótico meconial es una complicación muy propia del paciente de término. No sé si cuando hablábamos nosotros de asfixia, ustedes recuerdan que yo les contaba que en muchos procesos de sufrimiento fetal, de injuria fetal aguda, el paciente tiene dilatación, ¿no es cierto?, anal y eliminación de meconio intraútero, y ese meconio invade el líquido amniótico y genera que el líquido amniótico se convierta en un líquido espeso, meconial, que, digamos, eso sumado a un proceso asfíctico puede llegar a producir esta patología que es la aspiración del líquido meconial hacia la vía aérea. Esto se encuentra entre el 10 y 15% de nacimientos con pacientes términos o postérmino, y estos pacientes en un 5% van a desarrollar esta patología que es una neumonitis por aspiración meconial. Dentro de esta neumonitis también tenemos una gran gama de cuadros clínicos, desde siempre pequeñas dificultades respiratorias que resuelven en forma, digamos, rápida, hasta alteraciones muy graves, ¿no es cierto?, que requieren ventilación de alta frecuencia, que requieren inotrópicos, que requieren, digamos, el requerimiento de óxido nítrico porque se complican con hipertensión pulmonar y tienen un 3 a 5% de posibilidades de fallecimiento. Bueno, ¿qué es lo que pasa? La expulsión fisiológica de meconio, la expulsión fisiológica de meconio que ocurre generalmente en el paciente posttérmino o en el paciente de término, si no se acompaña de otro proceso patológico, puede nacer con el líquido amniótico meconial y no tener este proceso de aspiración, de broncoaspiración con el líquido meconial, por ende el paciente va a estar absolutamente normal y no va a generar ninguna patología. Pero si esa expulsión de meconio se acompaña de un compromiso fetal que tenga que ver con un cuadro de hipoxia intraútero, en ese caso, ese líquido va a pasar, ¿no es cierto?, a una aspiración principalmente intrauterina, pero también en el momento del comienzo de la inspiración del paciente va a terminar de impactar en la vía aérea, desde la vía aérea superior hacia la vía aérea inferior. A ver si puedo, ahí está. Por eso va a producir
primero, una obstrucción de la vía respiratoria alta, que es ahí a donde nosotros debemos actuar cuando nosotros hacemos la aspiración del líquido amniótico meconial a través de un tubo endotraqueal que está unido a un sistema aspirativo. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de los instrumentos que nosotros debíamos tener en la sala de parto para una reanimación? Y en una de esos instrumentos que debíamos tener estaba el tubo endotraqueal que se adosa a un sistema de aspiración. Casualmente es para esto, para que todo ese meconio que persiste en el momento del nacimiento del paciente, antes de iniciar la reanimación del paciente, es tratar de intubar al paciente con este tubo adaptado a un sistema de aspiración y aspirar toda ese líquido meconial que se encuentra en la vía respiratoria alta, evitando de alguna manera que se termine de impactar toda esa sustancia espesa en el resto de la vía aérea. Pero de todas maneras, lo que se ha visto es que normalmente el paciente que ya viene con un proceso asfíctico y con meconio en el líquido amniótico suele estar impactado ya antes del nacimiento. Por eso hay obstrucción de la vía respiratoria baja, obstrucción de la vía respiratoria alta y ya un compromiso fetal importante, ¿no es cierto?, que se traduce cuando nace con el paciente con una neumonitis y una inflamación a nivel pulmonar que la produce desde el punto de vista irritativo, porque a nivel de las vías aéreas produce dos tipos de obstrucción el meconio. Por un lado, la obstrucción que produce mecánica, porque es una sustancia espesa, pero por otro lado, porque es una sustancia irritante que produce inflamación de la vía aérea con un aumento, ¿no es cierto?, del espesor de la mucosa aérea y una obstrucción, ¿no es cierto?, por esa inflamación. Bien, acá nosotros vemos que hay los dos tipos de obstrucción que podemos encontrar. Pueden ser completas o parciales, ¿no es cierto? Las completas, en donde vamos a ver que directamente no ingresa el aire, se producen zonas de atelectasia, por supuesto con una alteración de la ventilación y de la perfusión también como consecuencia de la vasoconstricción que persiste, y que nos va a llevar a una acidosis, una hipoxemia o una hipercapnia, como toda asfixia. Y por otro lado, también podemos tener un efecto válvula que se produce por una obstrucción parcial en donde puede dejar entrar el aire pero no salirlo. No salir. Entonces produce un atrapamiento aéreo. Entonces vamos a tener zonas en donde hay atelectasias, zonas en donde hay atrapamiento aéreo con grandes bullas que pueden generar escapes aéreos y consecuencia de esto neumotórax. O sea que es, digamos, como que es una patología que va embarrando la cancha en forma progresiva. Bien. Esta obstrucción de la vía aérea respiratoria alta es lo que nosotros hacemos, bueno, lo produce el atrapamiento aéreo. Este atrapamiento aéreo, como les decía, produce acidosis, hipoxemia, hipercapnia. Este proceso asfíctico lo que produce como consecuencia es un proceso de hipertensión pulmonar persistente, como les decía, porque persiste la vasoconstricción a nivel pulmonar, evitando, o sea, teniendo los dos aspectos, tanto ventilatorio como perfusivo, alterados. Bien, dentro de las manifestaciones clínicas, lo que vamos a ver principalmente es que cuando están sacando al paciente, ya sea a través del canal del parto o a través de la incisión de cesárea, lo que vamos a ver que cuando comienza a eliminarse el líquido, lo vamos a ver que es un líquido verde, espeso, como puré de arveja. Este líquido ya nos da una muy mala pauta de que el paciente puede venir deprimido, que puede venir mal, que va a requerir posiblemente de una reanimación. Lo primero que podemos llegar a ver en estos pacientes es eso, la necesidad de una reanimación, la necesidad de una intubación y aspiración del líquido meconial
y en algunos casos, cuando el paciente no nace, digamos, en paro cardíaco o deprimido, una gran dificultad respiratoria con la presencia de taquipneas, retracciones, quejido, cianosis, y estas complicaciones muy típicas como el neumotórax y el neumomediastino, como consecuencia, ¿no es cierto?, de estos procesos valvulares que produce esta patología con atrapamiento aéreo y enfisemas. Bien. El tratamiento, si ustedes alguna vez hacen el curso de reanimación neonatal, ustedes van a ver que no todo paciente que nace con líquido amniótico meconial requiere de la aspiración intratraqueal, o sea, ¿no?, de la aspiración con el tubo endotraqueal. ¿Por qué? Porque muchos pacientes nacen vitales, respiran al momento de nacimiento, y esos pacientes vigorosos no tienen necesidad de ser aspirados. Sí así, el paciente que nace deprimido, que está hipotónico, que requiere de reanimación, ese paciente directamente debe ser intubado, aspirar la tráquea con el tubo endotraqueal y recién comenzar con la reanimación. Por eso necesitamos que estos pacientes sean recibidos por personal idóneo. Son pacientes que tienen que ser, digamos, asistidos por un neonatólogo con experiencia, porque la intubación tiene que ser muy rápida, porque tenemos pocos segundos para intubar, aspirar y comenzar con la ventilación a presión positiva. Tienen que ser pacientes atendidos ¿no es cierto?, por un neonatólogo con experiencia. Bueno, dentro del tratamiento, la neumonía por aspiración meconial, la primera, como sabemos, como toda dificultad respiratoria, debe ser protegida, ¿no es cierto? El paciente debe ser protegido desde varios aspectos, desde el punto de vista hemodinámico, desde el punto de la temperatura. Las medidas generales a las que se refiere son a las medidas que uno va a tener con todo paciente crítico: cuidado de la temperatura, cuidado del aspecto hemodinámico, evaluación, ¿no es cierto?, de la saturometría, tratar de optimizar lo más que se pueda la oxigenación de este paciente por diferentes formas, ya sea a través de la asistencia respiratoria mecánica o de la ventilación no invasiva en algunos casos. Bueno, siempre cuando uno tiene que ventilar a este paciente debe saber que el riesgo de neumotórax está presente. Por ende, los cuidados que tenemos que tener con las presiones son importantes. La presión media de la vía aérea, para lograr la oxigenación debemos cuidarla muy bien para evitar, ¿no es cierto?, la presencia de enfisemas intersticiales y complicaciones que generan más hipoxia aún en el paciente. También se ha visto que la aplicación de surfactante en estos pacientes ha sido beneficiosa, ya que el meconio tiene ese efecto tan irritante y tiene una característica que con las horas lo que se ha notado es que ese meconio lo que hace es consumir surfactante, o sea, lo que produce es una inactivación del surfactante. Por eso estos pacientes, en algunos casos, no siempre, no es digamos, una práctica digamos, para todos los pacientes, sino que en algunos pacientes lo que se ha visto es una mejoría de la oxigenación con el uso del tensioactivo. Y bueno, y muchas veces lo que necesitamos en estos pacientes es la utilización de ventilación de alta frecuencia, un chequeo cardiovascular muy, muy exhaustivo, porque son pacientes que vienen por ahí con procesos asfícticos muy importantes, con compromiso hemodinámico y cardiovascular importantes, que requieren, ¿no es cierto?, de ventilación de alta frecuencia y muchas veces de vasodilatadores como el óxido nítrico para la hipertensión pulmonar. Es la complicación más común de esta patología, es la hipertensión pulmonar. Bueno, ¿estamos, chicos, por ahí? Sí. Una pregunta, en este caso, entonces, capaz va a ser tonta la pregunta, el líquido meconial es estéril, ¿verdad? ¿O no? Exacto, no es muy tonta la pregunta, es sumamente inteligente. Si bien es cierto que estamos hablando de materia fecal del feto,
Es una patología que no va a requerir, si es solamente por aspiración del líquido amniótico meconial, no requiere de antibióticos, porque el meconio es estéril. No es materia fecal como la que nosotros habitualmente vemos en otros pacientes, ¿sí? Es estéril. Muy buena pregunta la tuya, Mauricio. Entonces no se usa antibiótico. No, excepto que el paciente tenga una entidad asociada a esta asfixia y a este proceso que tenga que ver con una infección. Por ejemplo, muchas veces hablamos de ruptura espontánea prematura de membranas que generó un proceso séptico que generó una asfixia, que generó, ¿no es cierto?, la expulsión de meconio. Por eso, esta entidad por sí sola no es indicación de antibiótico, pero si viene asociada a otro proceso, sí. Bien, profe. Bien. Bueno, vamos a pasar a otra patología, que esta es, digamos, una patología crónica, que es consecuencia principalmente de la prematurez. La displasia broncopulmonar es la necesidad de suplemento de oxígeno más allá de las 36 semanas del postconcepcionales o de los 28 días de vida. Lo que suceda primero, ya sea las 36 semanas o los 28 días. A ver si lo pueden entender a esto. Los 28 días en un paciente muy prematuro, por allí no son 36 semanas postconcepcionales. Y por allí, en un paciente de más que haya nacido no tan prematuro, llega a las 36 semanas antes de haber cumplido 28 días de vida. Por eso la displasia tiene esas dos, características: 36 semanas de concepción o 28 días de vida, lo que ocurra primero. Si el paciente llega a esa edad o a esos días con requerimiento de oxígeno, estamos hablando de una displasia broncopulmonar. Estamos hablando en el contexto de un prematuro, ¿verdad? Estos pacientes pueden tener una displasia broncopulmonar, ya sea leve, moderada o grave, dependiendo de las concentraciones de oxígeno, de los requerimientos de oxígeno que tenga. A ver, espera. Bien. ¿Cómo vamos a evaluar un paciente aparte de los requerimientos de oxígeno? Vamos a ver que es un niño que tiene una enfisema intersticial en forma crónica, que presenta procesos de atelectasia, procesos de hiperinsuflación y la presencia de quistes. Esto nos está hablando de una lesión pulmonar. Esta lesión, la enfermedad pulmonar crónica, viene como consecuencia, ¿no es cierto?, de la prematurez y de la utilización de asistencia respiratoria mecánica en pacientes muy prematuros, que generan toda esta lesión, ¿no es cierto?, que comienza siendo un proceso inflamatorio, luego con procesos de fibrosis que generan todos estos signos radiológicos. Bien, es una patología que acá todavía no está puesta en las diapositivas, pero que nosotros acá las clasificamos actualmente como dos tipos de displasia. La nueva displasia, que es la que caracteriza al paciente prematuro extremo, y la displasia clásica, que es la displasia producida por lesiones, principalmente por asistencia respiratoria mecánica. ¿Por qué los diferenciamos así? Porque el paciente muy prematuro, menores de 1000 gramos o menores de 28 semanas, tienen un proceso displásico que tiene también que ver no tan solo con la asistencia respiratoria mecánica, con el uso de oxígeno, de la oxidación, de los procesos oxidativos que genera la oxidación, la oxigenación, de procesos inflamatorios que generan los procesos infecciosos, sino también por un pulmón con una menor cantidad, ¿no es cierto?, de alvéolos, porque todavía la alveolización no se ha completado. Entonces vamos a ver un pulmón insuficiente
Por un lado, por esos procesos, como les decía, inflamatorios, crónicos que produce la asistencia respiratoria mecánica, pero por otro lado, por un proceso madurativo que ha generado que, por ejemplo, en un grupo alveolar donde nosotros deberíamos tener para ese bronquio 1000 alvéolos, tenemos 100. Entonces, esos 100 alvéolos ocupan un área de perfusión, digamos, de hematosis muchísimo menor, con una capacidad pulmonar menor, que genera también un requerimiento de oxígeno en forma crónica por esa consecuencia. No sé si me explico. Todo esto hace como que la displasia del prematuro extremo es una displasia diferente, que se caracteriza también por procesos, digamos, de lesión pulmonar, pero principalmente por un pulmón pequeño, con un área respiratoria más pequeña que el pulmón de un recién nacido de término. Estos pacientes requieren de un tratamiento principalmente por soporte nutricional. ¿Qué es lo que debemos hacer con un prematuro con displasia? Hacer lo que crezca, que su pulmón se desarrolle, porque así vamos a tener más pulmón para respirar. Soporte nutricional es muy importante. El tratamiento farmacológico está discutido, muchas veces se utilizan corticoides para mejorar y desinflamar las vías aéreas, son discutidos. El uso de diuréticos también están discutidos, porque estos pacientes, al tener procesos inflamatorios a nivel pulmonar, tienen una gran carga de líquido, a nivel intrapulmonar también, por la presencia complicada de estos, de los ductus persistentes y de cortocircuitos extrapulmonares que complican aún más todo lo que tenga que ver con la parte hemodinámica. Entonces, el tratamiento farmacológico está apuntando más que todo a corticoides postnatales, al uso de diuréticos, pero todos estos tratamientos farmacológicos son discutidos, igual que los broncodilatadores y los corticoides inhalados. Lo importante en este paciente es mantener una oxigenación adecuada, el soporte nutricional adecuado, una evaluación cardiovascular seguida, y el tratamiento precoz de las infecciones, que no genere, porque son pacientes que tienen muy bajo resto respiratorio, que en proceso infeccioso puede generarle la muerte. Entonces son pacientes crónicos que necesitan de ese tipo de cuidado. Bien, el pronóstico de esta patología es, bueno, que son pacientes que al tener ventilación prolongada se complican muchas veces con hemorragias intraventriculares, alteraciones a nivel neurológico, con una alteración del neurodesarrollo consecuente de esto, la presencia de hipertensión pulmonar secundaria a estos procesos, con una presencia de cor pulmonar, dependencia de oxígeno más allá del alta de neonatología, muchas veces pueden llegar hasta el año de vida con oxígeno dependencia, son pacientes que se van con mochila de oxígeno a su casa, en algunos casos, no todos, y eso suelen ser de mal pronóstico porque, bueno, al tener hipoxias crónicas también tienen alteraciones en el desarrollo y en el crecimiento, que es lo que tanto uno espera, que ellos crezcan. Muchas veces estos procesos de dependencia de oxígeno y procesos de hipoxia generan deterioro, ¿no es cierto?, de la ganancia de peso y de la ganancia de crecimiento. Tienen un 10 a 25% de mortalidad. La insuficiencia cardíaca y respiratoria asociada por cor pulmonar o infecciones suelen ser la causa de muerte. Hoy por hoy, con una buena nutrición, con una buena asistencia cardiovascular y evaluación neumonológica, andan bastante bien los pacientes que tenemos nosotros en forma ambulatoria con oxígeno. Sí nos cuesta bastante en estos niños por ahí el crecimiento, ¿no es cierto? La ganancia de peso es bastante difícil conseguirla. Bueno, y acá vamos a llegar a la última patología, que es la hipertensión pulmonar persistente, que es lo que venimos siempre conversando como consecuencia de diferentes patologías.
Esta hipertensión pulmonar es, digamos, lo que nosotros por ahí le llamamos persistencia de la circulación fetal. Casualmente, ¿por qué? Porque persisten los cortocircuitos, tanto el foramen oval como el ductus, y generan cortocircuitos extrapulmonares, como también una persistencia de las presiones altas a nivel de la vasculatura pulmonar, que genera una hipoxia, ¿sí? Esta hipertensión pulmonar es un síndrome clínico grave. Hay una transición anormal de la circulación fetal a la neonatal, por eso le llamamos persistencia de la circulación fetal. Persiste la presión y la resistencia vascular pulmonar elevada. Eso genera un cortocircuito vascular, tanto intrapulmonar como extrapulmonar, ¿sí? Lo que hace es que el paciente se mantenga en hipoxia por esa alteración perfusiva a nivel pulmonar, que no le genera que los alvéolos, que pueden ventilar tranquilamente, entreguen el oxígeno a esos capilares que están prácticamente vasocontraídos. Por eso es una patología estrictamente vascular. Nosotros lo que vamos a ver, por ejemplo, yo tengo acá, les voy a mostrar una placa. No sé si la... espera. Tengo que volver a poner compartir pantalla. Tenemos una plaquita acá. A ver si se puede ver. Perdón. Se me puso cualquier cosa. Si la puedo cambiar. Ahí está. Bueno. Me voy a ir por el otro lado. Espere. Se me hizo un lío. Me puso toda la foto. Espere. Porque es muy diferente a lo que venía mostrándoles. A ver si... Es que no tengo... Bueno, no la puedo compartir. ¿Pueden ver ahí ustedes la presentación? Sí, profe. Sí, bueno. Bueno, es lo que estábamos hablando, que yo lo que les quería mostrar en la placa. Principalmente lo que se ve es como es una alteración vascular. Lo que nosotros tenemos en el pulmón es vasculatura vasocontraída. Lo que vamos a ver es un pulmón oscuro, un pulmón muy cargado de aire. Las alvéolos están perfectamente ventilados, y lo que vamos a ver es un pulmón negro. ¿Por qué? Porque falta vasculatura, falta todo lo que tenga que ver con la parte vascular. Entonces, vamos a ver pulmones negros, a diferencia de la enfermedad de membrana hialina, a diferencia de las patologías como las neumonías o las ocupaciones de alvéolo. Estos, al ser una patología netamente vascular, no vamos a tener alteraciones alveolares, vamos a tener alteraciones vasculares. Por ende, son pulmones que uno los va a ver muy limpios, muy bien ventilados, pero que prácticamente tienen uno va a ver muy, muy bonito el pulmón, pero que vascularmente están contraídos, por ende tienen una muy mala perfusión, y la alteración ventilación-perfusión está alterada a consecuencia de la perfusión. Bien. Acá lo que vamos a ver es que hay un aumento de la resistencia vascular pulmonar, que también se acompaña de una disminución de una hipotensión a nivel sistémico. Esto nos va a generar
un cortocircuito de derecha a izquierda, o sea, vamos a tener pacientes que tienen prácticamente presiones a nivel de la aurícula derecha y de la aurícula izquierda prácticamente similares. Y esto nos va a generar cambios, ¿no es cierto?, a nivel de los gases en sangre, vamos a tener hipercapnia, vamos a tener hipoxia, acidosis metabólica. Vamos a tener que a nivel pulmonar una disminución de, digamos, de la vasculatura, como les decía, con una buena ventilación, una buena ventilación. Bien, dentro del tratamiento de la hipertensión pulmonar, como es una patología que muchas veces se asocia a otros procesos, como les decía yo, ya sea procesos asfícticos o procesos cardiovasculares, el tratamiento principalmente va principalmente a corregir la hipoxia, la hipercapnia. Vamos a tratar de corregir y evitar la acidosis metabólica. Un paciente que persiste acidótico no responde muchas veces a las drogas que vamos a utilizar para bajar las presiones pulmonares. Hay que corregir siempre los procesos de hipotensión sistémica que genera todo este proceso asfíctico. Es muy importante en estos pacientes el uso de sedoanalgesia, chicos que deben estar sedados para poder ser oxigenados correctamente. Estamos hablando en la mayoría de los casos en pacientes de término o cercanos al término, o sea que son pacientes grandes. La utilización de vasodilatadores pulmonares, como por ejemplo mirginona, sildenafil, óxido nítrico, y muchas veces el requerimiento de la utilización de ventilación de alta frecuencia cuando fracasa la ventilación de asistencia respiratoria mecánica convencional. Pacientes bastante difíciles de manejar, se los maneja generalmente con el cardiólogo. El cardiólogo es nuestro coequiper en estos pacientes, porque ellos van evaluando, ¿no es cierto?, la respuesta a nivel cardiopulmonar a los inotrópicos, la respuesta que tenemos hacia los vasodilatadores pulmonares, mediante la ecografía y mediante las mediciones, ¿no es cierto?, de la presión a nivel de la aurícula derecha. Son pacientes que muchas veces requieren de varios días de asistencia respiratoria, de varios días de sedación, sedoanalgesia prácticamente completa, porque un paciente estresado complica más todo este proceso de hipertensión pulmonar, por ende, digamos, el paso número 1 en estos pacientes, aparte de intubarlo y oxigenarlo, es sedarlo. La sedación es muy importante. Bueno, chicos, ¿alguna duda de esto? ¿De todas estas patologías? Sí, profe, en la placa de tórax, que justo ahí se complicó para verla, yo había buscado una foto, una imagen acá en el teléfono, y es muy parecido a lo que sería algo normal, ¿no es cierto? Sí, vos sabés que si vos no tenés el contexto clínico del paciente, esa placa la podés pasar como una placa normal, en la mayoría de los casos. Como les digo, son entidades que cuando están puras, cuando es una hipertensión pulmonar pura, cuando no hay un contexto de asfixia, cuando no hay un contexto de una neumonía complicada con un proceso, cuando no hay un contexto de meconio, la placa es en estas características. Pero también tengan en cuenta que esto también puede venir de la mano, ¿no es cierto?, de patologías como las que les cuento, y muchas veces la placa va a ser de un aspirador meconial, va a ser de una neumonía, y las presiones pulmonares solamente las vamos a poder evaluar a través de la clínica y del ecocardio. Bien, o sea que en este caso no podemos hacer absolutamente nada solamente con la placa, digamos. No, porque como les digo, son a veces contextos clínicos combinados, ¿sí? A veces hay una neumonía que tras de esa hipoxia y toda esa alteración que produjo, complicó con una hipertensión pulmonar. Bien, gracias, profe. ¿Alguna otra duda, chicos? Sí. Cuando hablo de displasia broncopulmonar, mencionó como dos tipos, una clásica y que se refería por el uso de
de asistencia respiratoria, y la otra, ¿cómo era que se llamaba? La nueva displasia. La nueva displasia se llama así porque es una displasia que se ve, casualmente es nueva, porque en otros años estos pacientes que sufren de este tipo de displasia, que son prematuros extremos, no sobrevivían. Entonces no se veía este tipo de displasia. Pacientes de 24 o 25 semanas de edad gestacional prácticamente no sobrevivían, entonces no podíamos ver estas consecuencias que vemos actualmente en estos pacientes sobrevivientes, que son este tipo de lesión, ¿no es cierto?, que van más allá de, como les decía, del proceso de lesión que le genera la asistencia respiratoria mecánica, sino más allá con una cantidad escasa de alvéolos, con una cantidad escasa de vasculatura pulmonar y, por supuesto, con una superficie, ¿no es cierto?, transversal menor que la que tendría un paciente más grande. Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Yo tengo una pregunta, profe, en relación Sí. también a la displasia broncopulmonar. Quería saber si es frecuente en pacientes prematuros que se haga esa profilaxis secundaria con, creo que se llama palivizumab, una cosa así. No, en realidad no va dirigida, o sea, no va dirigida a la patología. El No es palivizumab, sí, está actualmente los chicos que reciben palivizumab con displasia la reciben hasta el año. Los niños con oxígeno de dependencia o displasia broncopulmonar son pacientes que van a recibir el palivizumab hasta el año de edad. Sí, señor. ¿Por qué? Porque si hay algo que tenemos que evitar en estos pacientes que tienen tan poco resto a nivel pulmonar, es una infección. Y la infección más común en estos pacientes, en esta población, son las bronquiolitis, principalmente producidas por el sincicial respiratorio. Por ese motivo se los vacuna con el palivizumab hasta el año de edad. Bien. Bien. ¿Otra duda, chicos? Profe, bueno, yo tengo una duda. Sí. En caso de los pacientes que tienen redes con la membrana hialina, ¿no se hace la maduración pulmonar? Claro. Casualmente uno va a evitar esta patología con la maduración, ¿no es cierto?, con corticoides prenatales. Si nosotros tenemos una mamá entre las 24 y las 34 semanas de edad gestacional que pueda tener un evento que pueda sugerir una amenaza de parto prematuro, esta madre debe recibir la maduración con corticoides prenatales. Esa maduración nos va a evitar no tan solo la enfermedad de membrana hialina, evita todas las complicaciones que tienen que ver con la prematurez, tanto a nivel cerebral como a nivel pulmonar. ¿Sí? Evita también hemorragias pulmonares, etc. Es una indicación clase 1A en madres con amenaza de parto prematuro. Bien, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, terminamos entonces. Nos vamos a ver para el examen, a los que les toque conmigo. Yo voy a tomar examen el día viernes. El viernes creo que es 2 de julio. Yo, a diferencia de las otras doctoras, tomo el viernes porque el día jueves que se toma el examen estoy de guardia y realmente se me complica. Por eso es que mi Zoom está programado para el día viernes. Así que, bueno, a los chicos que vayan a rendir. ¿De ustedes quién se presenta? ¿Ninguno? ¿Oscar? ¿Quién más? Creo que yo. Todavía no sé, profe. Se está analizando. Estudien y preséntense. Así ya. ¿Y a quién le gustó pediatría? Ay, qué bien, Oscar. A vos también, Gustavo. ¿A quién más? Mauricio, vos que preguntas mucho. Sí, también me gustó más que las otras cortitas que veníamos viendo. Bueno, me alegra. ¿Y Neo les gustó? Bueno,
Bueno, los espero en Neo, si es que llegan a hacer pediatría, alguno que quiera ser neonatólogo, sois bienvenido. Somos pocos los neonatólogos, chicos. Así que el que quiera hacer neo, bienvenido sea. Bueno, chicos, nos vemos entonces al que le toque conmigo. Mucha suerte para el examen, a los que no los vean. Bueno. Gracias, profe. Chao, hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, chao.